Con el inicio de la vida sexual de los adolescentes, los riesgos de contraer una enfermedad de transmisión sexual más altos son para ellos, pero incluso sin tener relaciones íntimas existe riesgo de contraer estas enfermedades de transmisión sexual. Para conversar al respecto nos acompaña aquí en el estudio la doctora Andrea Schilling, quien es ginecóloga de la clínica alemana. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Revisaba el otro día en prensa española que este es un problema que también afecta a varios países de Europa, varias naciones latinoamericanas. El hecho de que algunos adolescentes como que están perdiendo el miedo a enfermedades de transmisión sexual, incluso al SIDA, y se están cuidando menos. ¿Es así? Absolutamente, y parece ser un problema realmente en todo el mundo. Aquí no hay tantos estudios, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han hecho encuestas en adolescentes universitarias y de enseñanza media, y el problema es que incluso en algunas estadísticas hasta el 60% de ellas considera que el sexo oral no es tener relaciones sexuales. Entonces eso de alguna manera es un cambio en la conducta, es un error a mi ver en la conducta, porque si consideran que el sexo oral no son relaciones sexuales y las campañas que enfocan, por ejemplo, en la abstinencia sexual, bueno, no le hacen caso porque, total, esto no son relaciones y por lo tanto se están cada vez iniciando este tipo de conducta en otro contexto que lo que fue antiguamente. Antes el sexo oral era algo de una pareja ya establecida de más tiempo, una intimidad mucho mayor, y ahora en cambio se da al inicio de una relación en vez de una relación genital coital y a edades cada vez más precoces, entre los 12 y los 14 años incluso. Eso cifra aumentado porque los jóvenes, ¿qué están buscando en el sexo oral? ¿No quedarse embarazados? Claro, evidentemente el sexo oral no embaraza. A ver, no sé si todos los televidentes saben lo que es el sexo oral, ¿no es cierto? Pero es la estimulación de los genitales con la boca de la otra persona. En el caso de la estimulación del hombre se llama felatio y en el caso de la estimulación de la mujer se llama conilinguis. Evidentemente que no hay riesgo de embarazo. Sin embargo, existe un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles, por ejemplo? Muchísimas. Por ejemplo, las virales, sobre todo el herpes. El herpes es tan frecuente que la gente tenga herpes bucal, los fuegos, ¿no es cierto?, en el labio, y eso se puede transmitir al área genital. Se puede transmitir la hepatitis B, se puede transmitir el HPV o virus papiloma humano. Y en las bacterias se puede transmitir la clamidia, la gonorrea, se puede transmitir la sífilis. Entonces, también el chancroide, que no es tan frecuente en Chile. Entonces, por la boca. Por la boca. Es mucho mayor el riesgo cuando la persona en la boca tiene heridas, unas pequeñas heridas, o en el pene hay pequeñas heridas, y también es mayor el riesgo cuando se produce eyaculación en la boca, ¿ya? Pero también en el sexo, en el cunilingüe, hacia la mujer también hay riesgos. Si la mujer en sus fluidos vaginales porta ¿no es cierto?, bacterias o virus, entonces también, en la boca se puede infectar. Doctora, pero yo insisto en la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es encontrar esto en muchachos, en niñas, en adolescentes? A ver, yo no tengo estadísticas actuales, pero le puedo decir que el año 95 publiqué en la revista chilena de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología una encuesta hecha a 100 estudiantes universitarias, y en ese momento, o sea, el 95, hace 12 años, el 81% me decía que tenía sexo oral. Por lo tanto, yo no creo que hayan aumentado mucho más, pero sí le puedo decir que es una conducta muy, muy frecuente, o sea, entre el 80 y el 100%. Y ese es el gran cambio, cada vez a menor edad y con menos compromiso, o sea, ya no necesariamente parte de una relación estable en que esto es un repertorio más de la actividad sexual. ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, lo vimos en la tele hace poquito, ¿no es cierto?, de incluso 12, 14, 15, 16 años, a edades en que deciden abstenerse del sexo, supuestamente, y no tienen relaciones sexuales coitales, pero sí adquieren este repertorio. Entonces estamos hablando de adolescentes de 13, 14, 15, 16 años. ¿Y eso dónde surge esa idea? ¿Hay un problema de educación sexual, de conversación con los papás? Yo creo así, aplica absolutamente lo que dijo recién el señor Egenau de la prevención que parte en la casa y en la intervención diaria. Y yo creo que puede surgir también de un error comunicativo de educación que hicimos el gremio médico, quizás los medios, en que en relación al virus del SIDA se dice que, digamos, el sexo oral tendría menos riesgo. Claro, tiene menos riesgo que el sexo anal o el sexo vaginal, pero el sexo oral también tiene riesgo en el SIDA. Hay, digamos, casos descritos de adquisición de SIDA del virus del SIDA por sexo oral, pero evidentemente es menos riesgo que el otro. Entonces yo creo que de alguna manera se hizo una falsa percepción de que el sexo oral es sexo seguro, entre comillas, y no es así, se pueden adquirir todas estas otras infecciones. Doctor, y cuando llega una niñita de 13, 14, 15 años a atenderse con usted, habitualmente lo hace acompañada de la mamá.
¿Los padres saben lo que está ocurriendo con sus hijos? No, de este tipo generalmente no. O sea, ni siquiera muchos no saben que tienen relaciones sexuales, y cuando sí hay un grado mayor de comunicación y saben que tienen relaciones, en general piensan en relaciones sexuales coitales, o sea, genitales. Este tipo de conducta produce mucho más vergüenza. O sea, ya tenemos tabús para hablar del condón. Olvídese los tabús para hablar de que para el sexo oral también es necesario usar condón o diques bucales o unos condones especiales para la protección del sexo oral, cosa que nunca nadie lo dice. Entonces, este tipo de temas en realidad no se habla en la casa. ¿Y qué tiene que ver esto con la nueva o la revalorización de la virginidad que hay entre los adolescentes? Porque también hay otro tema, y es el sexo anal también, que creo que también ha tenido un incremento. Bueno, efectivamente yo creo que a mi manera de ver, puede haber distintas posiciones, pero es una falsa revalorización de la virginidad, ¿no es cierto? Yo creo que justamente las campañas tipo abstinence only, como hacía ahora la administración Bush, que hacen mucho énfasis en la abstinencia, quiero dejar claro que la abstinencia es muy bueno y sin lugar a duda que el método más seguro para no adquirir infecciones ni embarazos es la abstinencia, pero lo que es una abstinencia completa, o sea, abstinencia número 1 de blue jean puesto y 2 sin estas prácticas sexuales no seguras o tomando precauciones. Entonces, claro, como aumento del concepto de la virginidad, pensando en el concepto de virginidad como himen intacto, no como pureza en la relación interpersonal, claro, ha llevado a otro tipo de conducta, lleva a contacto genital externo, que también tiene riesgo de embarazo sin penetración, y a mayor exploración en el sexo anal y en el sexo oral. ¿Cuál es la clave entonces para evitar enfermedades de transmisión sexual, especialmente a nivel adolescente? Respecto al sexo oral, si van a tener sexo oral, igual tienen que usar condón. Se puede usar en el caso del hombre el condón tradicional, ¿no es cierto?, que va sobre el pene, y en el caso, o usar lo que se llaman en inglés los dental dams o diques dentales, diques orales o condones orales, como quieran decirle, se pueden construir fácilmente con un condón tradicional que se corta con la tijera y es un rectángulo de látex, o se puede usar con un guante de látex, se corta un rectángulo y ese rectángulo se coloca sobre los genitales externos femeninos, la vulva, cosa que todo el contacto de los besos, los labios, la lengua, no sea directo con los genitales, sino que a través de este trozo de látex. Y lo mismo se hace en el caso del pene. Eso es lo que debiera hacerse para tener un sexo oral seguro. O sea que cuando usted vio este video que se transmitió a través de internet y todo eso, para usted no fue una sorpresa como para quizás muchos chilenos que lo vieron. No fue una sorpresa el saber que se está haciendo sexo oral, absolutamente. Sí fue una sorpresa, y tal como también dijo la doctora Uneos, aquí hay que ver muchas cosas que están detrás. ¿Qué está pasando? De hecho, los expertos piensan que existe mucho más felatio que cunilingüe, es decir, mucho más estimulación del hombre, como que fue lo que vimos en el video. Y eso habla de un desequilibrio de género. Quizás muchas muchachas están haciendo sexo oral por satisfacer a su pololo, al amigo, al que sea, sin tener ellas un placer o algo, algún cierto grado de coerción. Baja autoestima de las jóvenes que quieren ser aceptadas, quizás Baja autoestima, quieren ser aceptadas, hay una fuerte suerte de abuso de poder y muchas veces, sin lugar a duda, todo lo que es la influencia del alcohol. Bueno, entonces hay una enorme tarea por delante. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, mucho gusto.